Amén. ¿Cuántos están felices de estar aquí en esta casa? ¿Hay alguien emocionado por estar hoy en Mission Orlando esta mañana? Bueno, dígale a la persona que está a su lado, está sentado junto a la persona más hermosa de todo este auditorio. Algunos están teniendo problemas con eso, pero Dios es bueno. Quiero honrar la vida de mi hermano y la pastora Lorena Castellanos. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso por sus vidas, por lo que Dios ha hecho en sus corazones? Aprendemos tanto de ellos siempre. Y en la mañana les decía a la congregación, la verdad es que yo logré crecer mucho con mi hermano Julián. Muchos años donde no peleamos. No, mentira, sí teníamos siempre cosas, pero aprendimos mucho y aprendí muchas de las cosas que yo hago hoy en día, las aprendí de él, y hoy le doy gracias a Dios por su vida, por todo lo que han logrado. Nos siguen inspirando hasta el día de hoy de ver esta hermosa iglesia que hace 5 años vinimos al día número 1 y 5 años después mira lo que ha hecho el Señor en este lugar. Dios ha sido bueno y tú eres parte de lo que Dios está haciendo aquí en la ciudad de Orlando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede comunicar a su rostro por un momento que está alegre? Como que comuníqueselo, sonría, porque estamos en el mejor lugar. Estás en el mejor momento y en la mejor iglesia. Y uno de los recuerdos que quiero compartir, porque tenemos muchos recuerdos juntos, y uno de los recuerdos que quiero compartir hoy es cuando yo tenía 12 años de edad. Y lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer, porque estábamos en el cine casi medianoche. Estábamos en el cine con mi hermano y estábamos viendo una película que se llamaba La Roca o The Rock. ¿Hay alguien que ha visto esa película? Si usted dice positivo, ya está viejo. O sea, ya si usted vio esa película, ya está viejito. Y estábamos viendo la película y estaba en lo mejor de la película. O sea, estaba en la acción, estaban ahí tratándose de escapar de la cárcel. No sé si usted la ha visto, pero es una acción impresionante. Y en medio de toda esa acción, mi hermano se hace así junto a mí y me dice un secreto al oído y me dice: se me olvidó decirte que mañana en la mañana predicas en la reunión de alabanza. Y yo, ok. Nunca había predicado en público. Segundo, yo soy una persona muy introvertida. O sea, yo solo me la paso. O sea, mi mejor momento es cuando no tengo nadie alrededor. Siempre he sido como muy introvertido. Y tercero, pues ahora no tenía ni tiempo para preparar porque me dijo el día antes. Entonces yo recuerdo que el resto de película ni siquiera lo vi. Me empezó a doler el estómago. No sé si usted está enfrentado como ese momento que le duele el estómago, empieza usted a sudarle las manos. O sea, es como que uno está así todo afanado por lo que va a pasar. No sé qué pasó en esa película. O sea, no me pregunte en ese momento, no sé qué pasó en esa película. Pero después algo explotó allá en el Alcatraz. Yo estaba explotando de los nervios en esa noche, porque al otro día tenía que predicar. Llegué a la casa, empecé a preparar, empecé a leer, empecé a hacer muchas notas de lo que iba a hablar el otro día. Me acosté súper tarde y me levanté bien temprano y yo dije: no, voy a seguir estudiando, y seguí estudiando. Y bueno, llegó el momento cuando tenía que predicar. Cuando llegó el momento que tenía que predicar, yo me acuerdo que me pasaron el micrófono y estaba así. Ese micrófono ni siquiera, o sea, tenía como hasta efecto porque se escuchaba como así de los miedos, de los nervios que yo tenía en ese momento. Cuando empiezo a predicar, no le estoy mintiendo, mi hermano está aquí, él es el culpable que eso haya pasado. En 7 minutos se me acabó todo lo que yo tenía que decir. No tenía más material y yo decía: wow, ¿y qué más digo? Y ahora, y en ese entonces las reuniones no eran de 1 hora, eran como 2, 3 horas. Eso era una cosa larguísima. Y entonces yo empecé a tratar, ¿no?, de salir, de sacar más cosas. Y empecé, pero eran tantos los nervios que yo me empecé a confundir hasta de los nombres de los libros de la Biblia. Le decía a la gente: abra su Biblia en Géminis. No, Génesis. Bueno, estaba yo nerviosísimo, la verdad que ni sabía qué estaba pasando. Pero al final
de todo lo que pasó, pues Dios tuvo misericordia, se ministró, oramos, Dios fue bueno, Dios fue fiel. Y bueno, salió la reunión porque Dios es bueno. Cuando se acabó todo ese momento, yo como que me quedé pensando y yo, ¿será que mi hermano no se le ocurrió decirme de pronto una semana antes, algo así? Como que no se le pasó por su mente. Pero sabe, mirando atrás, me doy cuenta ahora que ese fue uno de los momentos que Dios usó para impulsarme a hacer algo que yo no pensaba que podía hacer, y eso es predicar el evangelio de Jesucristo. Y hoy para mí es mi mayor privilegio estar aquí frente a ustedes predicando la palabra de Dios, que ahora me apasiona, me encanta, me gusta. Lo hago bien, lo hago mal, no sé cómo lo hago, pero lo hago con pasión porque es para Dios. Y Dios es bueno. Ya han pasado algunos años, ¿verdad? Y esta vez ya me avisó con unas semanas de anterioridad. Así que bueno, gracias por decirme con 2 semanas. Me preparé muy bien. Pero la verdad quiero que note algo. La verdad yo cuando empecé a preparar este mensaje, siempre tal vez yo predico algo que he dicho, predicado antes en la congregación, pero Dios puso un mensaje para mí, y sé que es un mensaje que va a tocar tu corazón. Sé que es un mensaje de Dios, que vas a salir completamente renovado de este lugar, porque toda esta semana no podía pensar en otra cosa más que en estos versos que vamos a leer, porque lo que he aprendido a través de muchos años es que no depende de nosotros, depende de Dios. No depende de lo que tú puedas hacer con tus propias fuerzas. No depende de lo que tú puedas coordinar o hacer, solo depende de Dios. Y creo que entre más dependencia de Dios, mejor todas las cosas salen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entre más nosotros confiamos en Él, entre más rendimos nuestras vidas a Él, todas las cosas salen mejor. Y no es lo que tú puedas hacer en tus fuerzas, es lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Qué tal si le dices eso a la persona que está al lado tuyo? No es lo que puedes hacer, es lo que Dios puede hacer a través de ti. Y hoy me gustaría que abrieran sus Biblias en Génesis 41:16. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y esas son unas palabras que dice José en el momento más importante de su vida. Y él habla y dice una frase muy hermosa que yo cuando la encontré, eso me saltó así como de la Biblia, impresionante, hermoso. Y vamos a leer juntos, y dice la palabra así: no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Y cuando yo leí estos versos, yo dije, wow, tengo el título de la enseñanza aquí nomás, porque sabes que no soy yo, es Dios. No eres tú, es Dios a través de tu vida. No es tus fuerzas, no es lo que tú puedas hacer, es lo que Dios puede hacer a través de ti. Y por los próximos minutos quiero hablarte acerca de estas palabras que salen de los labios de José, porque son palabras que salen después de vivir procesos, de vivir momentos difíciles. Y para entender lo que él dice, creo que tenemos que visitar la historia de José. ¿Alguien sabe la historia de José? Levanten sus manos si usted sabe la historia de José. Hay muchas personas que de pronto no saben la historia de José, pero José era hijo de Jacob, hijo muy amado, como el favorito de su padre. ¿Hay algún hijo favorito aquí? Levante su mano, hijo favorito. Nadie quiere levantarla, y si está el hermano por ahí, siempre: yo no soy el hijo favorito, mi hermano es el hijo favorito. Y este hombre era el hijo favorito de su padre, y el padre le hizo una túnica de colores, ¿verdad? Entonces él se la pone todo contento, todo feliz, era único, ¿verdad? Y era el favorito, pero sus hermanos empezaron a verlo con envidia. Y cuando José tenía 17 años, tuvo 2 sueños, y prácticamente en esos sueños Dios le mostraba que él iba a estar arriba y sus hermanos iban a estar al lado y se iban a rendir ante él. Y cuando él llega y le cuenta eso a los hermanos, pues imagínense, los hermanos lo empezaron a odiar aún más. ¿Qué? ¿Yo servirle a usted? Uy, no, yo, no. Y le tuvieron tanto odio que conspiraron contra él. Y lo primero que hicieron fue quitarle el manto de colores,
quitarle eso que lo hacía tal vez único o que él creía que lo hacía único, y lo primero que le quitaron fue el manto de colores. Después lo echaron a una cisterna que no tenía agua, lo sacaron de allí, lo vendieron y es llevado a Egipto. Allí en Egipto un oficial del faraón lo pone a trabajar, y es allí donde hay una palabra muy importante, porque dice la Biblia que y Dios estaba con José y él fue exitoso. Y por causa de José, Potifar, su maestro, prosperó en la casa y en el campo. Después José es tentado con la esposa de su amo, pero él no quiere fallar a Dios, él no quiere fallar a su amo, y él sale corriendo de ese lugar, y esta mujer lo acusa injustamente y ahora es llevado a la cárcel. Y esta era la vida que estaba viviendo José. Y no sé si a usted le ha pasado alguna vez o alguna temporada en su vida donde usted está tal vez tratando de solucionar un problema, usted está tratando de cubrir tal vez una deuda que estaba aquí, y cuando usted la acaba de cubrir se le abre otra deuda allá más grande. Entonces ahora usted tiene que venir y arreglar las cosas. O tal vez en su familia hay alguien que le pasen las cosas que a mí me han pasado en la vida aquí en este lugar. Creo que todas las veces nosotros pasamos problemas similares, y esta era la vida de José. Estaba de prueba en prueba, estaba de momento en momento, y esta es probablemente una de las partes más hermosas de estos versos, porque dice que él ahora fue llevado a la cárcel, pero aún en la cárcel Dios estaba con él, y el favor y el amor de Dios lo persiguió en la cárcel. Y quiero pausar esta enseñanza por un momento, porque sabes que hoy quiero recordarte que Dios está contigo, no solo en la montaña cuando todo está bien, pero Él también está contigo en el desierto, cuando estás pasando momentos, cuando estás pasando dificultad. Dios está contigo, Dios no te deja, Dios te está procesando, Dios está haciendo algo dentro de ti, preparándote para ese futuro que Él quiere hacer en tu vida y en tu corazón. Y esto es hermoso. No estás solo. Dile a la persona que está a tu lado: no estás solo. Estando en la cárcel, estos dos hombres estaban allí en la cárcel. Estos hombres, dos hombres, tuvieron un sueño, y José lo puede interpretar, y así como lo dijo José, eso sucedió. Y uno de los sueños que él interpretó a uno de esos hombres se hizo así realidad. Entonces el rey le dijo: no, venga, otra vez lo restituyo, todo lo que le había quitado se lo voy a dar otra vez. Y este hombre fue restituido, y cuando este hombre, el copero, sale de la cárcel, José tiene una conversación con él y le dice: ven, antes que te vayas, acuérdate de mí, ¿no? O sea, acuérdate, ponme ahí recomiéndame, ¿no? Ponme ahí en una buena palabra ahí con el rey, tú sabes, ¿no? O sea, como que ayúdame. Y creo que eso nos pasa a muchos de nosotros. Siempre tratamos de decirle a la gente que nos haga quedar bien, o cuando queremos salir adelante en la vida o en algo: venga, dígale ahí al jefe que yo me estuve trabajando ahí hasta la 1 de la mañana, yo veré, o sea, hágame quedar bien ahí para seguir adelante. Pero la Biblia dice que este hombre se olvidó de José. Se olvidó de lo que José había hecho, en los favores que le había hecho probablemente durante el tiempo que él estuvo en la cárcel, y se olvidó de José. Pero en ese momento, en el capítulo número 40, dice la Biblia, y abre con esta frase: pasaron 2 años. 2 años donde él estuvo allí en esa cárcel, 2 años donde él vivió ahí en esa quietud de la cárcel, hasta que un día Dios le da el sueño al faraón. En ese momento ese hombre dice: bueno, por allá yo recuerdo que un man, ni me acuerdo el nombre, un hebreo por allá, de pronto le puede ayudar. Mire, a ver, busque en la cárcel, hay alguien que le puede ayudar. Y en ese momento van y buscan a José, y José ahora se enfrenta al momento más importante en su vida. Así que imagínate eso por un momento: después de haber sido despreciado, después de haber sido vendido, después de haber sido despojado, acusado injustamente, pasado por lo peor que puede ocurrir, 13 años tan difíciles en su vida, ahora se encuentra frente al momento más importante de su vida. Pero su respuesta revela todo lo que aprendió durante 13 años de formación. Y dice la Biblia que después de que Faraón le cuenta el sueño a José, las primeras palabras que salen de José, él dice: ¿sabes qué, Faraón? No soy yo el que puede darte la respuesta, es Dios quien va a darte la respuesta que tú necesitas.
necesitas. Y hay algo poderoso que aprendió José durante esos 13 años. José aprendió a depender 100% de Dios. José aprendió que su mejor habilidad era la inhabilidad de hacerse él, anularse él, para que Dios entrara en su vida y tomara todo rincón de su corazón para obrar a través de su vida. José aprendió que para que los sueños de Dios se hicieran realidad en su vida, él tenía que depender de Dios al 100%. Y sabes, yo vine aquí desde Boston para decirte que Dios tiene planes hermosos para tu vida, que Dios tiene sueños, que Dios tiene un propósito que va más allá de la realidad que estás viviendo el día de hoy. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Esos son los planes que Él tiene para ti. Esas son las cosas que Él tiene para ti. Pero sabes, esos planes y ese propósito de Dios no se puede realizar hasta que tú no dependas completamente de Dios, hasta que tú no te rindas el 100% a Dios. Y eso fue lo que aprendió José durante muchos años, a rendir la totalidad de su vida a Dios, a aprender de que no era él, era Dios. De que yo tal vez muchas veces no puedo con las circunstancias que me están rodeando, pero yo creo en un Dios que puede obrar todas las cosas para bien, porque yo lo amo con todo mi corazón. Y esa era la salsa secreta de José, porque él aprendió, no es que no es en mi tiempo, no es lo que yo puedo mover, es lo que Dios puede mover en mi vida y en mi corazón. Y hay 3 cosas que él aprendió y que quiero que tú las guardes hoy en tu vida, en tu corazón, las lleves esta semana y pienses en ella. Lo primero que José aprendió es que no es lo externo, sino lo que Dios puso dentro de ti lo que importa. No es lo externo, porque muchas veces pensamos que es lo externo lo que nos hace especiales. Lo externo, lo primero que removieron de la vida de José fue su ropa, lo que lo hacía único, lo que lo hacía visto por la gente. Pero fue lo primero que sus hermanos le quitaron. Y sabes, muchos de ustedes han llegado tal vez a este país y tal vez tenían cosas grandes, tenían empresas, tenían esto, tenían lo otro. Pero hoy quiero recordarte que lo importante no es tus posesiones, no es lo que tienes, no es lo que perdiste. Lo importante es lo que Dios ya ha puesto dentro de ti. Lo importante es lo que llevas dentro, que es la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios va a causar que tú tengas éxito en cualquier lugar donde tú estés. Dale un fuerte aplauso al Señor. José pudo haberse quedado llorando por aquella túnica que la había dejado hace muchos años. Y tal vez nos pasa lo mismo a nosotros. Ay, es que en mi país tenía. Ay, es que en mi país yo sí era feliz. Ay, es que en mi país yo sí. Y es que en mi lugar, y es que en estas ciudades. No deja de llorar por la que ya no tienes hoy. Concéntrate en lo que Dios puede hacer desde aquí en adelante en tu corazón. Concéntrate en lo que Dios puede hacer, porque no es lo externo lo que te da valor, es lo que Dios ha puesto de ti, es lo que te da valor, lo que te da futuro, lo que te da propósito. Así que dile a la persona que está a tu lado: tu mayor valor no son tus posesiones, es lo que Dios ha depositado en tu corazón. Lo segundo que aprendió José es que no son las personas, sino es el respaldo de Dios. No son las personas, es el respaldo de Dios. José se trató de recomendar en algún tiempo con ese copero para que lo hiciera quedar bien, pero ese hombre se olvidó de él. Y muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en las personas, ponemos nuestra confianza en gente. Oye, ayúdame. Oye, es que y ponemos como que la esperanza de que nos va a ir bien en la vida si conocemos o si tenemos a esta persona al lado o si tenemos cierta conexión. Pero sabes, a través de la vida José se dio cuenta que las personas muchas veces se olvidan de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que tú le haces favores y se olvidan de ti.
Pero no, eso no es lo importante. Lo importante es tu confianza está puesta en un Dios que nunca se olvidará de ti, en un Dios que siempre se va a acordar de tus lágrimas, en un Dios que siempre está ahí para ti, que te da fuerza en el momento difícil. Y ese es el Dios a quien yo sirvo. Ese es el Dios a quien hace muchos años mi familia no teníamos ni siquiera como un futuro, una esperanza, una oportunidad. Yo camino en los parques de Disney y a veces me recuerdo esas cosas, cuando tal vez no teníamos o cuando tal vez era muy difícil. Sabes, cuando uno se rinde al Señor y la confianza no está en las personas, la confianza no está en un gobierno, la confianza está en Dios. Dios me hace prosperar aun cuando la tierra sea infértil, porque eso fue lo que pasó con José. Aunque la tierra sea infértil, tú puedes prosperar. Dios te levantará, Dios te ayudará. Pero la confianza la tienes que quitar de la gente. Deja de pensar, es que el gobierno, es que las circunstancias, es que las situaciones, las circunstancias no importan para un Dios que controla cada una de las cosas alrededor de nosotros. Dios puede hacer prosperar tu vida en un momento como este. Este es tu mejor momento, porque nuestra confianza no está en la gente, nuestra confianza está en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. A mí me encanta un salmo que dice ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y sabes, muchas veces tienes que parar, que tal vez estás viviendo momentos tan difíciles en tu vida. Tal vez estás viviendo cosas que nadie más alrededor se da cuenta, ni la persona o tu pastor se da cuenta. Y tienes que parar por un momento y tienes que decir: Señor, mi confianza no está puesta en los hombres, mi confianza no está puesta en las circunstancias, mi confianza está puesta en un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y yo sé que si yo confío en ti, todas las cosas obrarán para bien a los que te aman con todo el corazón. Oh, el Señor es el que puede obrar a nuestro favor. Lo tercero y último que aprendió José fue algo muy importante. Yo lo decía en el primer servicio. Me gustaría tener mucho más tiempo para desarrollar este punto, pero quiero terminar. Quiero que no sean como las 3 de la tarde aquí, todavía estés aquí. Dios levantó a José, ¿verdad? Dios lo pone en el lugar de honra mucho después. Empieza a prosperar, Dios le da tierra, Dios le da nuevamente un manto ahora de lino fino, puso el anillo, tierras, bendición. Pero la dependencia de José iba más allá de un recurso financiero o una posición. Y eso es lo que quiero que grabes en tu corazón. Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a buscar a Dios por una bendición, o a buscar a Dios simplemente porque, y cuando me va bien, me olvido de lo que Dios hizo por mí. Pero José tenía un corazón diferente. José entendió que Dios lo levantó y lo bendijo no para él, sino para una misión. Diga conmigo: no para mí, sino para su misión. Y por eso estaba tan emocionada de compartir esto, porque yo decía: oh, perfecto, misión, mission. Y yo decía: perfecto, es que queda perfecto, ¿sí o no? Dios te trajo aquí con una misión. Y déjame leerte los versos de Génesis 45. Y mientras te lo estoy leyendo, simplemente imagínate lo que está pasando alrededor en ese momento, mientras José se estaba presentando de nuevo ante sus hermanos que todavía no le reconocían a él. Y déjame pintarte esta escena en este momento a través de la palabra. Génesis 45, 1-8 dice así: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó: salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios entraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Y le dice: yo soy José, declaró a sus hermanos. Y imagínese por un momento
que la presencia de Dios entró a ese cuarto donde estaban ellos, que empezó José a llorar. Pero el lloro que tenía José se escuchaba a paredes de ese lugar, tanto que la gente que estaba lejos empezó a escuchar que había alguien que estaba llorando. Pero el lloro de José no era un lloro de tristeza, sino era un lloro de ministración, porque él se había dado cuenta que Dios lo había escogido para algo mucho más que usarlo a él simplemente para su propio beneficio. Y eso está guardado aquí en esta palabra, porque dice que él se presenta a sus hermanos y dice: yo declaro, vive todavía mi padre. Él pregunta por su padre, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle, nadie hablaba. No obstante, José insistió y les dice: acérquense. Y cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen por haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Wow, eso es tremendo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esto es hermoso. Él sigue diciendo: desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre, pero todavía faltan 5 años más que no habrá siembras ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Y fue Dios quien me envió aquí, no ustedes, el que me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y de gobernador de todo Egipto. Y sabes, algo que tienes que verdaderamente realizar en tu vida es que debes entender que Dios no te levanta para ser más, sino para servir más. José entendió que su lugar no era una posición, sino era una misión. Y la misión que él tenía en su corazón era de salvar vidas. Y sabes, esa es la historia de muchos de los que estamos aquí en este lugar. Porque salimos de nuestros países, salimos a otro lugar completamente diferente y estamos trabajando, estamos luchando por nuestras familias. Y estamos luchando para que hacer todas las cosas, establecernos. Pero sabes que sobre todas esas cosas tú tienes que tener algo muy claro: que Dios te ha traído aquí con una misión importante. Y esa misión es salvar vidas. Salvar vidas, ganar almas, ganar a otros para Jesucristo. Y muchas veces nosotros Dios nos va a levantar. Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios va a hacer cosas grandes en tu familia. Dios te va a levantar. Dios te va a volver nuevamente ese empresario. Dios te va a dar prosperidad económica. Dios te va a dar tantas cosas. Pero nunca debes perder el centro de la misión que Dios te ha dado al llegar a este lugar. Dios te ha puesto en este lugar para hacer luz. Tú le vas a abrir tal vez camino a tu familia, sí. Tú le vas a abrir camino a muchas personas, sí. Pero tu mayor misión es salvar las vidas que están alrededor tuyo. Mientras tú construyes tu casa, mientras Dios hace milagros en tu vida, tú también puedes predicar con tu vida, con tu ejemplo, con tu corazón, y Dios puede hacer una obra mayor. Y eso es lo más lindo que yo he experimentado en mi vida, en mi corazón. Porque cuando nosotros decidimos rendirle la totalidad de nuestra vida, de nuestra familia a Jesucristo, yo creo que yo tenía sueños cuando era pequeño. Yo tenía muchos sueños, yo tenía muchos anhelos cuando era pequeño. Y tenía como tantas cosas que quería hacer en la vida. Y desde muy niño dediqué mi vida a servir a Jesús. Pero llegó un momento en mi vida donde pasé por un tiempo de enfermedad. Un tiempo de enfermedad que los doctores ni siquiera daban con lo que yo tenía. Y yo ni siquiera sabía qué estaba pasando, algo estomacal. Algunos doctores me decían que era cáncer, otros me decían que eran enfermedades tal vez como crónicas. Era muy difícil. Y yo recuerdo una vez que me estaba quedando en el apartamento de mi hermano y estaba en un lugar muy alto. Y yo me acuerdo esa mañana y yo le dije, todavía no era casado, y yo pensé que ese era mi último mes. Pensé que ya no iba a vivir más. Y esa mañana yo salí con las últimas fuerzas que yo tenía
y dije: Señor, me arrodillé en el suelo, me tiré en el piso y le dije: Señor, oh, si esta es mi última semana aquí en la tierra, si este es mi último mes aquí en la tierra, ¿sabes? Yo quiero decirte algo: me rindo completamente a ti. Si esa es tu voluntad, yo acepto lo que tú quieras para mi vida, Señor. Yo me rindo completamente a ti. Y cuando yo me rendí a Jesús ahí en esa mañana, yo estaba llorando, mis ojos estaba vuelto una nada esa mañana. Pero cuando me levanté de ese lugar, algo me llevó a la palabra de Dios. Tenía una Biblia, y cuando abrí la Biblia, abrí la promesa en el Salmo donde dice: y tu esposa será como vid alrededor de tu mesa, y tus hijos serán como olivos alrededor de tu mesa. Y empiezo a leer eso y empiezo a llorar. Y la palabra sigue y dice: y vivirás para ver a tus hijos, y vivirás para ver a los hijos de tus hijos. Y cuando yo recibí esa palabra de Dios, dije: Dios tiene los mejores planes para mi vida. Y hoy estoy aquí predicándote la palabra de Dios, porque Dios tiene los mejores planes para tu vida. Pero Él necesita el 100% de tu corazón, no el 50, no el 30, sino el 100% de tu corazón. Y cuando rindes el 100% de ti, Dios hará milagros en tu familia, en tu casa, en todo lugar donde tú vayas. Porque Dios es un Dios bueno, y nunca seremos nosotros, sino es Dios. Di conmigo: no soy yo, es Dios. Ponte de pie por unos minutos y cierra tus ojos. Y ahí donde estás, vas a hacer una oración personal y vas a decirle: Señor, yo me rindo. Hoy yo me rindo, Señor, delante de ti. Hoy yo rindo, Señor, el 100% de mi vida. Tal vez he venido a este lugar, he probado, he tal vez tratado, pero hoy quiero rendirte el 100%, Señor, de mi vida. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a confiar más en ti. Dile: Dios, ayúdame a confiar más en ti. Enséñame a confiar más en ti, Señor. Padre, no es lo externo, no son nuestras posesiones, Señor. Es lo que tú has puesto dentro de nosotros, Señor. No dependemos, Señor, de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Dependemos completamente de Dios. Padre, no dependemos de las personas. No dependemos, Señor, tal vez de que otros hagan o obren o digan, Señor. Dependemos de ti, Señor, de tu respaldo, Señor. Porque tú eres, Señor, quien nunca se olvida de nosotros. Tú eres el que siempre está por nosotros, Señor. Pero hoy también, Señor, entendemos que es más, Señor, que solo para nosotros. Es para una misión, Señor, de salvar vidas, de predicar el evangelio, de que cuando las personas nos vean a nosotros, vean el reflejo de Jesucristo, tengan un encuentro con Jesucristo. Señor, tú nos has traído, Señor, a este lugar con una misión clara, y es de ganar personas, de salvar vidas, de extender el reino de Jesucristo en este lugar, Señor. Y te damos la gloria y la honra, Señor, por lo que tú haces, estás haciendo y vas a hacer en nuestra casa. Y por unos minutos adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor, y ríndele la totalidad de tu corazón a Él. Dile: Señor, hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón.